son el comienzo de la respuesta que los ciudadanos podamos dar a lo que aquí se juega. De hecho, esto es un oxímoron constante, es decir, es la nieve ardiente, la contradicción, porque que envejezca una ciudad es un fracaso o un éxito. Claro, porque tenemos una visión negativa del proceso de envejecimiento que es el triunfo de la vida sobre la muerte. Es decir, lo que hay que ver es en qué aspectos el alcanzar la madurez y de ahí la vejez atesoramos factores de transformación y sostenimiento social que hagan que eso sea un glorioso modelo. Europa es el continente de los viejos, pero es el continente modelo de los jovencísimos subsaharianos. Bien, por entrar un poco, yo soy algo más caótico y menos metódico que mis compañeros de mesa, pero vibro casi siempre con destellos de lo que percibo. En primer lugar, de lo que he oído, hay varias cuestiones que me parecen sumamente claras. María ha aludido al tamaño. Ese ha sido uno de los problemas en la historia del urbanismo en España. Si uno piensa el tamaño que tenía el centro histórico de Valencia o el de Sevilla, comprenderá por qué fue tan retrasada su recuperación, porque si uno coge el centro histórico de Cáceres, que es patrimonio de la humanidad, es una tacita de plata. Tacita por el diminutivo. Si uno coge Barcelona, la Barcino romana era atacable de una manera, y luego el ensamble que le hace con gran, digamos, anticipación, que tiene una relación con Valencia, con tradiciones propias. Está estrangulada por las contradicciones políticas, económicas y sociales. Pero bueno, en el caso concreto de la reforma la hace la necesidad. Y la necesidad de los que gobiernan es una de las más importantes. Vamos a ver, si no me extravío mucho, quiero que vean una diapositiva mental de los procesos fundacionales y una del crecimiento por círculos concéntricos de murallas defensivas y otra, el señor Haussmann, que es el que cita. El señor Haussmann, Napoleón III y otros les dicen: oiga, la Comuna de París no se puede repetir. Calles estrechas del tamaño que tenía París. Entonces, bueno, a la afirmación de que Valencia tiene el mayor núcleo central de Europa, bueno, es un poco matizable. Sí, de España. En España sí que es verdad que es el núcleo histórico de mayor extensión, y junto con Sevilla, y de ahí la dificultad de entrar en procesos de renovación. Pero en Europa, París, desde luego Roma, es excepcionalmente grande, tiene 1,5 millones, por tanto Roma es la número 1 en cuanto a tamaño. Pero Estambul tiene un tamaño colosal desde su fundación, todo lo que es la península, del Cuerno de Oro al este. Luego Antioquía, ya no es Europa, pero siendo una ciudad romana, es inmensa en su época. Y Alejandría, que la funda Alejandro Magno directamente, con una reunión de sabios y con 2 puertos y un tamaño, y además con unas infraestructuras que surgen de allí en la isla de Faros, etcétera, determinantes. Entonces, qué bonito es la conjunción de todos estos elementos, si yo pudiera presentarlos sin agobiarles, porque ahí está todo. El primer modelo es estratégico, los romanos y los griegos son los que nos han dado nuestra huella, y en el modelo romano y griego hay una primera diferencia. Los griegos tienen una gran capacidad de adaptación a la realidad que ya es decir, una montaña que tiene forma de cávea, pues evitando, aprovechas que la montaña ya te da una cávea y entonces ahí haces unas gradas y tienes un teatro. Las ciudades igual, por cierto, son los griegos los que hacen unas ciudades ortogonales perpendicularmente cortadas en Mileto, etcétera, en la costa jónica, y digamos, la fórmula romana es distinta. En vez de aprovechar el encaje del territorio, los romanos hicieron un ejército y lo ubicaron de manera que, cerrando los ojos, cualquier legionario romano pudiera interpretar dónde se encontraba. La ventaja de hacerlo, ellos preferían fortificarse, les daban siempre una pala y donde llegaba la legión hacía lo primero de todo una cuadrícula. Entonces, que no era suyo, pero el cargo y el decúmano que define las ciudades es el trayecto del sol y su perpendicular. Che, bonito, porque tú vas a la calle Caballeros y ves que con la calle La Paz, pues por donde venga el sol de oriente a poniente, y la perpendicular, que es el norte-sur, que en nuestro caso es la arquea romana, etc. Pero vamos a retener solo el detalle
de que la fórmula griega es estratégicamente adaptarse en cada sitio, y la fórmula romana es: donde vamos, creemos la cuadrícula. Entonces un legionario sabe que tiene que ir al cruce de los campamentos, tienen Carbo y Decúmano, entonces ahí está el mando. Las puertas estarán normalmente puestas así, y los legionarios tienen una gran velocidad para adaptarse e interpretar, lo cual da una movilidad necesaria en el ejército. Pero en el caso nuestro, para mencionar solo en grandes líneas el nacimiento y crecimiento de la ciudad, Valencia es del arquetipo fluvial. Roma nace en el paso del Foro Boario, se llama así porque por ahí pasaba el Tíber, pasaban el río, las vacas y los toros, por la isola tiberina. Y ahí nace el núcleo de una ciudad que luego será concéntrica y tendrá murallas concéntricas. Luego vamos a Londres, y Londres tiene, la Torre de Londres era dos brazos del río. Y vamos a París y la Lutecia, los dos brazos del Sena, que todavía deja la isla. Entonces, eso es el crecimiento en almendra, que es distinto a las ciudades de gran tamaño, por ejemplo, las americanas, que son trazadas todas a cordel, etc. Bueno, entonces, en nuestro caso, Valencia tiene, y es una lección, solo la ciudad, es una lección apasionante de historia mundial en el urbanismo por estas cosas, ¿no? Valencia es una zona en una pequeña isla que casi no tiene perfil, que es el brazo del Turia que conocemos del puente de madera para cruzar el río, y por delante de la lonja que venía al otro brazo, bajaba por Barcas, de ahí un nombre. Barcas viene a salir, y por Gobernador Viejo un poco más, o por la Puerta del Mar, se vuelve a encontrar. En esa isla hay una zona llana donde los romanos vienen y plan, como han hecho León, Legio, como han hecho en otros sitios. Entonces están haciendo una ciudad que tendrá enseguida, bueno, aquí la ciudad fue machacada porque Pompeya y Sertorio convirtieron la lucha de la guerra civil en la película que pasó aquí en Valencia, entre Denia y Cartagena, que tenían cada uno, y cómo confluyen aquí. Se mataron como hermanos, o sea, empalaron unos a otros, y la destrucción de Valencia fue que no quedó piedra sobre piedra, hasta que viene Octavio Augusto, y en Ankara todavía está su testamento, el Res Geste Augusti, donde va diciendo todas las ciudades y todos los sitios que él fortificó al crear el Pier. Entonces, en ese memorable nacimiento, Valencia ha sido parida dos veces. Una por Junio Bruto, porque no es una ciudad que nace para defenderse, sino para apaciguar, dando territorios al veterano de Veteri, o sea, los que lucharon, quienes con Viriato y contra Viriato Militaverunt, que lo dice la crónica, ¿no? Además, perdón, es que tú a los 10 minutos me das tarjeta amarilla y a los 15 me sacas la roja y me voy, porque ya me he quedado en el primer brazo de lo que quería contar. Es muy interesante. Por favor, cuando en avión salimos de Manises, no solo porque nosotros estamos en un eje norte-sur, que es el que pasa por la ciudad, sino que se estira después hasta, bueno, pues, hasta el norte, va a Sagunto, y luego sigue la vía Augusta. La vía es toda la costa, todo el eje norte-sur. Pero ¿qué es lo que la gente no sabe ver ahí? Que las huertas de origen romano están organizadas perpendicularmente a ese eje, y uno va por Albalá de la Ribera hacia el sur, o va hacia el norte, hacia Sagunto, y puede ver, si el avión no se levanta mucho, cómo a día de hoy están los territorios centuriados. ¿Qué hacían los romanos? Establecer a la gente y cobrarles, que son los impuestos no es nuevo. Entonces, para cobrarles había que tenerlos, digamos, matriculados, y que siguiera cada uno que tenía que pagar. Entonces, la centuriación, como eje de desarrollo y relación núcleo-territorio, es determinante. Entonces, ahí vamos teniendo qué ocurre en la urbe misma. En la urbe ocurre que primero, para defenderse y va creciendo, necesita cambiar de cinturón, cambiar de murallas. También Roma, también Constantinopla, etc., van cambiando de murallas, y ocurren, primero, en un momento dado aparece la artillería y cambia todo, y después aparecen las revoluciones urbanas, y Haussmann le dice a Napoleón III: ponme tiro de cañón directo para que la comuna que está en la zona antigua de París me la cargue a cañonazos, y si no, la caballería salga al galope. ¿Cómo? La caballería salió en el año 36 al galope, la caballería no, la fuerza, en Barcelona. Se machaca la sublevación militar, de la sublevación contra la República, el alzamiento nacional, es siempre el intento en Barcelona
hay dos escenas. El 6 de octubre del 34, cuando ellos se han sublevado, y entonces va a poder, y los machaca enseguida en minutos, y luego en el año 36 están ya preparando nosotros porque el ejército baja por el eje de ¿entienden? La ciudad como eje de penetración. Bien, entonces en esta película, en Valencia tenemos muchos elementos. Ella menciona muy bien las puertas. Las puertas de la muralla gótica son, como dice muy bien Leonardo da Vinci, maravillosamente el sentido de la puerta, son de los ciudadanos, por este lado. Podemos subir las escaleras, porque son nuestras. Por el otro lado es donde está el enemigo. ¿Qué ocurre con Montjuic y qué ocurre con Valencia, con la Ciudadela? Que cuando los Borbones han entrado aquí a la fuerza, porque no éramos muy de ellos, han girado los cañones para pegarles el peligro, la sublevación de los rebeldes. Y entonces el que vea la Ciudadela verá que la torre es redonda porque el cañón va contra la calle La Paz, y que en Montjuic los cañones hicieron así para machacar como la Comuna de París. Bueno, este excurso histórico tiene que ver, vuelvo al eje, porque es nuestra propia historia. Entonces tenemos la característica que Valencia pone en marcha su desarrollo con algo más de retraso que el Arturo Soria en Madrid, o que en Barcelona el Alfonso Cerda, etc. Hasta el siglo XX, Valencia tiene el mismo perímetro que tenía en el siglo XV. O sea, tenemos una ciudad tan grande, tan organizada, que tenía el mejor burdel de Europa, etc. Tenemos muchas cosas ya muy bien organizadas, pero el gran impacto que corta el centro, eso, el primer oxímoron o contradicción, que para arreglar que el centro no se compadece con las formas de tráfico, hay que pegarle una cuchillada que se llama la Avenida del Oeste, y otra que empieza por La Paz, que ya es una calle decimonónica, pero había otro proyecto de abrir otra gran avenida, y entonces el tema se resuelve clavando una cruz bestial de dos grandes avenidas. La ciudad se da cuenta de que ha sido demasiado agresivo, se produce un impasse, y entonces eso queda un poco en tablas. ¿Me permites? Simplemente, vamos a ver. Entonces, ¿para qué ha pasado y qué degradación? Y que hay que volver otra vez a los orígenes. ¿Por qué? Los tres estrangulamientos que tiene la situación política, económica y social que podemos detectar en la problemática, como aquí dice, de la recuperación de los centros, de la entrada en crisis y recuperación de los centros, es porque tiene que armonizar las cambiantes condiciones políticas, económicas y sociales, es decir, del desarrollo, porque entran en contradicción. Las grandes mercancías de la industrialización no entran por los callejones. Una contradicción. Otra principalísima contradicción, que aquí sí que metemos el dedo en ella. La calle es nuestra. La acera, estamos en el 15M. ¿Qué significa el 15M? La reivindicación, casi ni siquiera formulada, porque eso es intuitivamente, del principio de qué es ciudadanía. ¿Qué significa polis? Polis significa, que es el concepto griego, con una palabra. El griego es una lengua que se coge las palabras y las hace flexionar de una manera maravillosa. Hay el verbo que yo siempre menciono, agoretzen. ¿Qué significa en griego agoretzen? Significa que estoy en casa, que no sé qué pasa, que me voy a bajar a la calle, María, que ahora voy a dar un paseo, llego hasta la ágora a ver lo que pasa y vuelvo a casa y entonces opino. Fijaros qué verbo más asombroso. Claro, ahora no podemos hacer agoretzen. Ahora es María, voy corriendo a ver el telediario que meten en la cárcel a la Pantoja, esta tarde o mañana. ¿Qué hacemos? Corremos, porque la información ya no viene por lo que resuena en la plaza. Y entonces en la plaza, ¿quién votaba y quién decidía? El bien informado. Bueno, toda la flexión sobre información y ciudad es crucial para entender dónde hemos llegado y cómo podríamos salir de aquí. Entonces, el primer asunto es que hay que decirle a la clase política que cuando el ciudadano hace uso de la calle, está cumpliendo su máxima ciudadanía, y que los guardias no pueden ser otra cosa más que esos vecinos amigos nuestros que nos ayudan a hacer uso. ¿Cómo es posible que vea un guardia y me voy a esconder? Será porque mi conciencia sabe del peligro que corro, porque soy un impresentable, no soy un ciudadano. Si no, en las ciudades equilibradas los bobbies no van armados y son amigos de la gente. Bueno, hay analistas mucho más precisos. El estrangulamiento económico pues es natural también, porque vemos puertas y puertas, ¿no?
están cerrados los comercios porque no salen las cuentas, porque no hay ya un nivel de consumo que permita que esto prospere, y además la influencia también de la información es tal que o cafetería o panadería, o cafetería o panadería. Yo voy desde la calle Hospital hasta Santa Catalina y paso 50 cafeterías y 12 hornos, cuando con un horno San Pablo comprábamos pan por un pan. Bien, ese tipo de contradicciones y sobre todo la contradicción social de qué papel tienen los viejos, o de si envejecer es todo lo contrario. Yo estaba pintándome aquí el croquis, no se ve, pero me he pintado el croquis sucesivo de la llamada pirámide de edades. Primero, que el prosperar en la vida contra la muerte es una victoria. Es la victoria de la vida porque es una desgracia que la gente se muera, y que se muera pronto. Otra cosa es cómo nos podemos mantener en una larga meseta de solvencia y que nuestra vejez no sea una vejez degradada. Por cierto, que dice Séneca,